Hola hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con nuestros devocionales, mi experiencia con Dios. Estamos en el día 5 de nuestra unidad 2 y vamos a estar hablando acerca de que Dios habla con un propósito. Muchas veces, por lo general, hermanos, nosotros queremos que Dios nos hable para que nos dé un pensamiento y que nos haga sentir bien durante todo el día. Si usted quiere que Dios le hable, usted tiene que estar atento a su llamado. Usted tiene que estar atento al mensaje que Dios le va a dar. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, siempre habla con un propósito. Dios nos habla a través de muchas maneras, como ya lo habíamos visto en el devocional pasado. Habla a través de la Biblia, a través de la oración, a través de las circunstancias, a través de la iglesia. Y Dios nos habla a través de muchas maneras, pero cuando Dios nos habla, siempre trae un propósito para cada uno de nosotros. En la Biblia podemos encontrar ejemplos donde Dios vino y les habló a los hombres para que ellos hicieran algo. Cuando Dios viene y les habla, ellos actuaron y no se quedaron de brazos cruzados, sino que ellos actuaron a ese llamado, porque Dios tenía un propósito en su vida. Podemos verlo en la vida de Abraham. ¿Qué iba a hacer Dios cuando vino y llamó a Abraham ahí en Génesis 12? Iba a ser una gran nación y le habló para que Abraham fuera el padre de una nación grande. Y lo vemos ahí en la palabra de Dios en Génesis 12, como ya le había dicho. Note que Dios tuvo un tiempo determinado para que Abraham hiciera esa tarea. Cuando Dios viene y le habla a Abraham, Abraham actuó de inmediatamente. ¿Por qué? Porque le dijo Dios, de ti va a ser una gran nación, pero quiero que actúes ya. Y de la misma forma, hermanos, Dios quiere que nosotros actuemos cuando Él trae ese mensaje a nuestra vida. Quiere que nosotros respondamos a ese llamado. Cuando Dios le da ese llamado a Abraham, desde ese momento, hermanos, empezó a edificar una gran nación. Pero Abraham supo que era el llamado que Dios estaba dándole. Y Abraham tuvo que hacer un ajuste en su vida, hermanos. Tuvo que centrar su vida en Dios. Y tuvo que obedecer a Dios, hermanos, porque sabía que Dios le había dicho que hiciera algo y él se puso a su disposición. Hermanos, Dios nos está hablando en este momento y Él quiere que nosotros respondamos. Algunos de nosotros damos por sentado que tendremos que esperar 2 o 3 o 4 meses, hermanos, para pensar sobre el asunto, para pensar sobre lo que Dios nos acaba de decir. Pero en realidad, hermanos, el tiempo es ya. Cuando Dios nos está hablando, nosotros tenemos que actuar. En el momento en que Dios le está hablando, hermanos, es el momento apropiado, es el momento que Dios quiere que usted se decida a hacer algo. Es por eso que Dios le está hablando. Cuando Dios nos habla, hermanos, nosotros tenemos que poner en práctica o tenemos que estar atentos a ese llamado para que nosotros podamos obedecerle. El tiempo es crucial, ¿verdad? El tiempo es crucial y tenemos que actuar de inmediato. Cuando Dios le habla, usted tiene que creer y confiar en él, así como lo hizo Abraham. Abraham le creyó a Dios. Recuerdan que Dios le dio una promesa de que iba a nacer de él un hijo y que de ese hijo iban a ser una gran nación y que Abraham iba a ser el padre de una gran nación, aun siendo su esposa Sara estéril. Y Abraham le creyó. Abraham creyó en lo que Dios iba a hacer en su vida, porque conocía quién era Dios. Para que nosotros podamos entender y conocer y saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, hermano, nosotros tenemos que conocer a ese Dios. Tenemos que conocer a Dios a través de la oración, a través de una relación personal con Él. Nosotros tenemos que conocerlo para que nosotros podamos entender cuál es el plan, cuál es el propósito que Dios tiene, cuál es la tarea que Dios nos está dando. Porque yo les decía ahorita, Dios habla con un propósito. Y cuando Dios nos está hablando, Dios quiere que nosotros actuemos. Hermanos, cuando Dios nos habla, Dios desarrolla un carácter en nuestra vida para encajar en la tarea que Él nos está dando. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, haré de ti una gran nación. Eso significa, hermanos, que Dios estaba desarrollando un carácter en la vida de Abraham. Es por eso que Abraham tuvo que esperar cierto tiempo, hermanos, para la promesa, porque Dios estaba desarrollando su carácter en su vida. Dios estaba desarrollando un carácter para que Abraham supiera y Abraham pudiera poner en práctica lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. A nosotros, hermanos, Dios está desarrollando
un carácter en nosotros para que nosotros hagamos esa tarea. No nos quedemos sentados, no nos quedemos pensando, diciendo, bueno, si Dios me habló, pues ¿qué voy a hacer? ¿O cómo voy a actuar? Dios quiere que actúe en este momento, en este instante. Dios quiere que usted actúe y se ponga a disposición de Él. Se ponga a disposición de Él y usted siga ejerciendo lo que Dios quiere que usted haga. Mire lo que dice ahí en Mateo 25-21. Cuando nosotros nos ponemos a disposición de Dios, mire lo que dice Mateo 25-21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros nos ponemos a disposición y escuchamos ese llamado y lo ponemos en práctica, somos buenos siervos delante de Dios. Somos buenos siervos y dice su palabra, bien o buen siervo fiel. Como has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces tenemos que entender, hermanos, que en el momento que Dios habla, es el momento que Dios quiere que le respondamos. Es el momento que quiere que nosotros actuemos. Cuando Dios me habla, es porque es el tiempo apropiado de Dios. No es mi tiempo, sino es el tiempo apropiado de Dios cuando Él me está hablando. Dios está desarrollando mi carácter para que encaje en la tarea que Él me está asignando o en la tarea que Él me va a asignar. Él tiene todo el derecho, hermanos, de interrumpir mi vida en lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo me alinee a su propósito, porque Él quiere que me alinee a su plan. Entonces, hermanos, yo tengo que centrarme en el propósito y en el plan que Dios quiere para mí. Hermanos, ¿recuerdan el versículo que estamos aprendiendo? ¿Ya se lo aprendió? Que está ahí en Salmo 27, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Es el Salmo 27. Y nos vemos, hermanos, con otros devocionales más. Que el Señor les bendiga.